Etapa final de instrumentación. Para esta etapa se diseñó un sistema de control de temperatura automatizado. Este sistema cuenta con un sensor, un LM35, un sensor de temperatura, un controlador tipo Arduino, una etapa de visualización a través de LEDs que van a indicar el nivel de temperatura, una etapa de visualización a través de display, una etapa de relevos de estado sólido para corriente continua y una etapa de actuación que cuenta con una bombilla de potencia que fungirá como calentador y un ventilador que fungirá como refrigerante. Este display, aunque aquí se muestra como un solo componente, físicamente son dos componentes. Un display de 16 por 2 y un módulo I2C, que al unirse quedan un conjunto que se va a conectar y representar de esta manera. ¿Cuál es la ventaja de usar ese conjunto de dos componentes? Que si se conecta al display directamente se deben usar muchos pines del Arduino, mientras que aquí solamente se están usando dos. ¿Cómo funciona este sistema? El sensor va a tomar la temperatura, ya sea de un elemento, un componente, el entorno, el ambiente, y va a transformar esa información en una señal eléctrica de voltaje análogo. Esa señal va a ser procesada y a través de una programación de código del Arduino, a través de una fórmula matemática, va a ser transformada a un número digital que va a ser traducido a temperatura en grados centígrados, es decir, a un número de temperatura de grados centígrados que se va a mostrar en el display. Igualmente, con esa información de entrada del sensor, o sea, la señal que da el sensor, se van a preestablecer o configurar rangos de temperatura para encender los LEDs. Entonces decimos que hay un nivel bajo, un nivel estable, un nivel medio, un nivel alto y un nivel crítico. Y pues ya dependiendo del usuario se van a establecer dichos rangos de temperatura en los cuales se van a encender cada LED. Igualmente para la etapa de actuación los actuadores se van a encender con base a una configuración del usuario. Entonces para este caso, por ejemplo, cuando la temperatura sea baja, entonces se va a prender este LED, el LED azul, y también, como se puede ver, se va a encender o activar la etapa del calentador o de la bombilla de potencia. ¿Cómo funcionan estos relevos de estado sólido? A diferencia de un relevo normal, los relevos de estado sólido permiten trabajar con voltajes normalmente de 3 a 32 voltios. Como el Arduino bota una señal digital de voltaje de 5 voltios, pues aquí se va a activar cuando la señal sea alta, es decir, cuando se prenda el LED azul también se va a activar el relevo. Ese relevo cierra un circuito que va a permitir que se cierre el circuito del calentador y se active. Igualmente para el ventilador es el mismo proceso, simplemente que para este ejemplo se va a activar el ventilador cuando se active el LED rojo o el LED blanco, que significa nivel alto y nivel crítico. La señal va a ser alta, de acuerdo a la programación que se le dé al Arduino, va a cerrar el circuito y se va a activar el ventilador. La ventaja de usar estos relevos de estado sólido es que se está controlando con 5 voltios, una corriente muy mínima, cargas de alta potencia. Digamos, la bombilla que se va a usar es de 40 watts, que se traduce en 4 amperios a 12 voltios, y el ventilador es de 12 voltios a 120 miliamperes. Entonces, obviamente, se puede con esta misma etapa de control, controlar cargas de alta potencia. Igualmente, estas cargas se pueden cambiar, se pueden poner cualquier carga que esté dentro de los límites del SCR. Para este caso, el SCR funciona, se activa con 3 a 32 voltios continuos y puede controlar cargas desde 2 hasta 220 voltios, pero de corriente continua. Entonces estamos controlando corriente continua con corriente continua. Eso es una de las ventajas del SCR. Y obviamente podemos cambiar las cargas sin necesidad de cambiar físicamente la etapa de control y visualización y de sensado. Simplemente cambiando la configuración de acuerdo a lo que se desee.